¿Por qué sufrimos? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué enfrentamos situaciones adversas? El sufrimiento es una parte inevitable de la vida para todo ser viviente. Incluso al llegar a Cristo, no estamos exentos de él. En algún momento también tendremos que sufrir. Debemos comprender que vivimos en un mundo afectado por el pecado, la maldad espiritual, natural y moral. Todo está en nuestra contra, acechándonos constantemente y en cualquier momento puede sobrevenirnos una desgracia. El libro de Eclesiastés en el capítulo 9 describe la realidad de la vida. Tanto los justos como los malvados sí pueden disfrutar de las cosas buenas, pero también están expuestos por igual a los sufrimientos. Eclesiastés 9, 2 y 3, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso, escúcheme bien, acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Además de estar en constante peligro debido a la condición de este mundo, muchas veces las adversidades también son resultado de nuestras propias decisiones. Una mala elección puede llevarnos a la ruina, la escasez o la pobreza. Decidir mal en el matrimonio puede causar años de tristeza y miseria. La vida está llena de decisiones y lo que elijamos determinará a corto o largo plazo cómo será nuestra vida. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de rechazar la sabiduría y tomar malas decisiones. Proverbios 1, 29 al 31, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Proverbios 19, 2 y 3. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se la voy a leer en la versión PDT. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No solo sufrimos por nuestras propias malas decisiones, sino que también podemos sufrir
por las decisiones equivocadas de otros. Si Dios permite que esto ocurra, debemos enfrentarlo. Muchos cónyuges llevan vidas miserables por las malas decisiones de uno de ellos. Del mismo modo, padres, madres e hijos pueden sufrir por las acciones equivocadas de un miembro de la familia. ¿Cuántos han caído en la pobreza porque alguien cercano tomó una mala decisión que afectó a todos? Una mala decisión al conducir puede provocar una tragedia que sumerja a varias familias en el dolor y la muerte. La irresponsabilidad ajena puede destruir o acabar con la vida de otros. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿lo que estoy viviendo es consecuencia de un mundo maldecido por el pecado? ¿Es fruto de mis propias malas decisiones o de las decisiones de otros? ¿O estoy cosechando lo que he sembrado? El principio de cosechar lo que se siembra aplica tanto para el justo como para el impío. La diferencia es que el malvado eventualmente recibirá su retribución enfrentando la destrucción con consecuencias eternas. El Hijo de Dios también puede experimentar desgracias y caer bajo la disciplina divina. Sin embargo, su eternidad está segura en Dios. Recuerda esto. Tanto el justo como el injusto cosechan las consecuencias de sus decisiones. Gálatas 6:7 es una ley de vida que Dios ha establecido. Escuche, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No obstante, en cuanto a la disciplina de Dios, solo sus hijos serán corregidos. Lo asombroso es que cuando esto ocurre, es una muestra de su amor. Es una prueba inequívoca de que el Señor es su Padre. Lo puede leer en Hebreos 12, del 5 al 11. Aquellos que no son hijos de Dios, en lugar de reconocer su miseria y la justa reprensión, se vuelven más orgullosos, altivos y tercos. Murmuran contra Dios, se alejan de Dios, culpan a los demás, no reconocen su pecado. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios es disciplinado, es con un propósito. Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. El malvado puede parecer que nunca recibe castigo en esta vida, pero finalmente caerá en condenación eterna. A veces, su castigo comienza en la juventud o en la vejez, pero en lugar de reflexionar, su corazón se endurece aún más. Aquí es donde está la diferencia con el justo. Cuando toma malas decisiones y recibe la disciplina de Dios, ésta tiene un propósito redentor. Como dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todo hijo de Dios que es ejercitado en la disciplina del Señor dará
frutos apacibles de justicia. En otras palabras, aprenderá a vivir correctamente, a hablar lo que es correcto y a tomar las decisiones adecuadas. El que no es hijo de Dios o no experimenta corrección, o si la enfrenta, deserta, ya que el escarnio nunca lo hará cambiar de parecer. La enfermedad no lo llevará a reflexionar ni cualquier otra situación adversa. Pero el Hijo amado de Dios, a través de las consecuencias de sus pecados, aprenderá a vivir piadosamente. A pesar del dolor y tristeza, aprende. Ahora bien, es importante entender que no siempre el sufrimiento llega por algo que hayamos hecho. Recuerda que vivimos en un mundo maldecido y cualquier ser humano puede enfrentarse a los sufrimientos. Mediten eso. Vivimos en un mundo maldecido y cualquier ser humano puede enfrentarse a los sufrimientos. Sin embargo, Dios puede decidir probarnos. No se trata de una disciplina, sino de una prueba para revelar lo que hay en nuestro corazón. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios lo sabe todo. Cuando dice para saber, no es porque Él no lo sepa, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de si obedecemos o no sus mandamientos. Dios nos hará pasar por el desierto para humillarnos y probarnos, revelando así nuestro verdadero carácter y nivel de gratitud. Es fácil darle gracias a Dios cuando da, pero es mucho más difícil ser agradecido cuando Él quita o cuando no responde. Si Dios quiere comprobar nuestra obediencia o enseñarnos que no vivimos solo de pan, éxitos o gratificaciones, sino de cada palabra que sale de su boca, si Dios quiere comprobar, lo hará. No creas que la única manera en que Dios bendice es a través de la riqueza o la salud. Podemos estar confiados en que vivimos en sus promesas y en su palabra. A veces el sufrimiento en este mundo se debe a que Dios nos está corrigiendo o disciplinando. Sin embargo, no debemos concluir que cada vez que enfermamos o sufrimos es por una desobediencia directa. No siempre hay una correlación entre el dolor y el pecado. El caso de Job es el mejor ejemplo para refutar esa idea. Job
era el más justo que cualquier otra persona y sin embargo sufrió más que nadie. Hubiera sido un error suponer que había una relación proporcional entre su grado de culpa y su dolor. No debemos pensar así, no. Y muchas veces no sabemos, ni necesitamos saber el porqué del sufrimiento. Lo que sí sabemos es que cuando Job exigió una respuesta para su dolor y le pidió a Dios que le hablara y explicara su sufrimiento, Dios finalmente se le apareció. Pero en lugar de darle una respuesta directa, Dios lo interrogó durante varios capítulos. ¿Qué respuesta obtuvo Job de Dios? Ninguna. Dios no le dijo, tu sufrimiento es por esto, esto y esto. No hubo tal explicación. La única respuesta que Job recibió para su aflicción fue la presencia de Dios mismo. Dios estaba allí con él. Lo que realmente le decía a Job era, como dice R.C. Sproul, aquí estoy contigo, confía en mí. Las adversidades de algunos creyentes pueden no ser consecuencia de sus pecados, no, sino que Dios puede estar llevándolos a un nivel más profundo de madurez y comprensión en su relación con Él. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podríamos pensar que Job ya había alcanzado la cima de su madurez espiritual, pero Dios quería llevarlo a un nivel aún más alto. Después de pasar por todo ese sufrimiento, cuando Job se compara con el hombre justo y recto que era antes de la prueba, tiene que admitir en Job 42, 3 y 4, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Job era un hombre justo antes de la prueba, pero tenía cierto grado de soberbia. Creía que al obedecer a Dios estaba libre de cualquier prueba. Recuerde eso. Y hoy también se piensa así, que por obedecer a Dios estamos libres de cualquier prueba. Cuando el sufrimiento llegó, tuvo la osadía de exigirle a Dios una respuesta. Sin embargo, después de su experiencia, Job ya no exige nada, sino que humildemente ruega a Dios que le enseñe. ¿Acaso somos nosotros también pretenciosos, creyendo que Dios está obligado a darnos una vida sin pruebas? Somos como Job, hablando de lo que no entendemos y creyendo que por ser justos estamos exentos de la adversidad. Alcancemos este nivel de madurez donde, aún sin una carga de culpa, al sufrir podamos decirle a Dios, enséñame. Si nos hemos enojado o cuestionado a Dios por lo que nos sucede, sigamos el ejemplo de Job,
quien finalmente dijo, Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una de las pruebas más duras para el justo, cuando Dios quiere llevarlo a un nivel más alto de perfección y conocimiento, es quitarle todo y humillarlo delante de los demás. En ese proceso, todos lo señalarán, creyendo que sus desgracias son consecuencias de algún pecado oculto. Además, siempre están las hienas o depredadores, listos para señalarlo y atribuirse el derecho de decir que si está en desgracia es porque Dios lo está castigando. Estos observadores se aferran a algún suceso del pasado y disfrutan su sufrimiento, convencidos de que está pagando por el mal que hizo, creyendo que Dios los ha escuchado y esa persona está recibiendo su merecido. Se deleitan en su desgracia pensando que es un castigo de Dios por haberles hecho daño. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que desean desgracias a otros, argumentando que se metieron con él, entre comillas, ungido de Dios? Luego, cuando algo malo sucede, ellos aprovechan la situación para decir que esa desgracia es consecuencia directa de haber cruzado su camino. ¡Qué terrible error! En el caso de Job, no fue porque pecó, ni porque le hizo mal al prójimo. Dios permitió su prueba para que Job creciera en conocimiento y aprendiera cosas demasiado maravillosas. Al final de su prueba, Job tuvo el privilegio de estar cara a cara con Dios, algo que tal vez antes no había experimentado. Y recuerda esto, mire, ¿en cuál de tantas podrá usted hoy estar sufriendo? Sufrimos en un mundo maldecido. Sufrimos las consecuencias del pecado por nuestras malas decisiones, por las decisiones de otros, por la justa disciplina de Dios, por las pruebas que Él permite y también, señores, por haber creído en el Evangelio. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordados de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Todos los seres humanos sufren en algún momento de su vida, todos, tanto los buenos como los malos, enfrentan desgracias, fracasos, calamidades, enfermedades y muerte.
No hay manera de escapar de esto. En cualquier momento puede ocurrir un desastre natural que nos destruya, o un microorganismo que dañe nuestra salud o acabe con nuestra vida. Alguien, por imprudencia, puede cometer un error fatal que afecte nuestra integridad. Al salir de la casa, podríamos cruzarnos con un malvado que nos arrebate a los más amados o incluso la vida misma. Además de estar expuestos a todos estos males comunes, quienes hemos sido llamados a seguir el Evangelio, enfrentamos un sufrimiento adicional. El sufrimiento por creer en el Evangelio, el sufrimiento bajo la disciplina de Dios y el sufrimiento a través de las pruebas que Él permite. Aunque el mensaje puede parecer desalentador al principio, no lo es. A lo largo de las Escrituras se nos recuerda constantemente que el sufrimiento en esta vida es temporal y que a pesar de las dificultades, los creyentes tienen una esperanza segura. Aún en medio del sufrimiento, experimentamos la paz y somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Jesús, nuestro amado Jesús, nos dio palabras de consuelo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, la certeza de que Dios nos libra de nuestras aflicciones también es una promesa, porque en Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A pesar de las pruebas, nuestra esperanza está en el Señor, quien renueva nuestras fuerzas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las aflicciones que vivimos no son comparables con la gloria que se nos revelará. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señores, después de nuestras pruebas, Dios mismo nos perfecciona y fortalece. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y al final de todo, nos espera la promesa definitiva de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, todo pasará, todo pasará. Tranquilos. Y solo quedará Dios con nosotros. Estará para siempre con nosotros. Él mismo, Él mismo secará nuestras lágrimas
y nunca más volveremos a llorar o sufrir, nunca más. Recuerda esto, el sufrimiento, aunque inevitable, es pasajero. Nuestra fe nos asegura que lo que viene es una gloria eterna y un consuelo que sobrepasa cualquier aflicción que podamos enfrentar en esta vida. Amén y amén.